Continuamos un poco más. Estamos charlando recién sobre el tema de la sucesión. Y uno puede tener un análisis de una línea recta, ¿sí? Esta de aquí, que va de una condición pobre del pastizal a una condición excelente del pastizal. Y que supuestamente, esto es una teoría, ¿no? Uno en la primera etapa tiene las primeras especies como que se van arraigando al sitio hasta llegar a lo que se denomina el clímax, que es como el conjunto de especies que forman la comunidad vegetal que están en equilibrio con el ambiente que están ocupando, ¿sí? Entonces, este sería como el estado ideal del sistema. Ahora bien, cuando esta es la sucesión, es la serie de etapas que va pasando una comunidad vegetal para llegar a este momento en el cual está todo bien, supuestamente. Esto es esquemático e interpretativo. Entonces, en esta situación está todo bien, estamos en el clímax del pastizal, estamos en presencia de no pastoreo. Cuando yo someto a un sistema vegetal al pastoreo, lo que ocurre es que ese sistema vegetal de alguna forma tiende a ir para el otro lado de la situación de clímax. ¿Sí? Hay como, en vez de ir a favor de la sucesión, va en contra, y eh, ese, ese proceso se llama retrogresión. ¿Recuerdan? Lo que me gustaría que les quede claro es que el pastoreo lo que tiende a hacer es a ir a condiciones cada vez más pobres del ambiente, ¿sí? En lo cuales van a haber una serie de desapariciones paulatinas de especies particulares, que son aquellas que son más consumidas por los ovinos, ¿sí? Y va a haber una especie de reemplazo. Entonces acá la idea es que uno maneje el campo de la mejor forma posible para no producir este deterioro del pastizal, ¿se entiende? Y eso lo puedo hacer con una herramienta que me permita darme cuenta a mí de qué cantidad de animales puedo poner yo en el campo sin hacer pelota al pastizal, básicamente. ¿Está bien? Entonces, sencillamente para que no ocurra esto, porque finalmente lo que puede ir pasando es que voy pasando de un escalón al otro, ¿ven? Toc, 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 hasta llegar a una condición muy pobre de este pastizal, y después este proceso de volver a la condición inicial no ocurre. Es decir, para que el ambiente llegue al lugar, al clímax, ocurrieron una serie primero miles de años para que esto llegue a estar como estaba, y si digamos uno empieza como a deteriorar el pastizal, lo que puede llegar a ocurrir es desencadenar lo que comúnmente se llama un proceso de desertificación, ¿no? ¿Esto qué es? Es decir, bueno, yo remuevo la cubierta vegetal o parte de la cubierta vegetal en ambientes como el nuestro. En ambientes como el nuestro, lo que ocurre es que al haber baja precipitación, una alta presencia del viento, el horizonte muy fino que tenemos de la superficie, que es fértil y desde tierra, tiende a volarse. Una vez que ese horizonte de tierra se voló, ahí no va a haber otro vegetal que vaya a ocupar, porque no tiene dónde, ¿está bien? Entonces no hay una posibilidad de volver para atrás ahí, ¿se entiende? Entonces lo ideal sería no llegar a eso. Para eso lo que vamos a hacer es acudir a una herramienta que se llama la evaluación de pastizales, que básicamente dice, bueno, miren, vamos a evaluar en qué estado estamos, en qué estado está este pastizal, para ver si estamos bien o estamos mal encaminados. Esa es la lógica de esto. Para ver si estamos en qué estado de conservación y qué uso le vamos a dar a ese pastizal que estamos analizando. Entonces se dice que la evaluación de pastizales, que es una técnica, nada más que eso, tiene una doble función. Es retrospectiva porque permite ver
hacia el pasado si metimos la pata en cómo estábamos utilizando el campo. Y también tiene una función a posteriori o hacia el futuro, que tiene que ver con, bueno, si en el pasado estuvo bien, estuvo mal, vamos a tomar una medida de manejo a posteriori, a futuro, para no meter la pata. Sería eso, ¿sí? Bien. Entonces, lo que nos permite a nosotros la evaluación de pastizales es definir lo que se llama la capacidad de carga de un campo. Y la capacidad de carga es, en criollo, la cantidad de bichos que yo puedo poner por unidad de superficie. Es decir, es la cantidad de animales, la carga animal que yo puedo colocar por hectárea. Se mide así, ¿sí? ¿Y de qué depende esa cantidad de bichos que yo pueda poner a producir en el campo? Y bueno, lo que yo les decía al principio, depende mucho de la productividad primaria. ¿Qué es esto? La productividad primaria es la producción vegetal. Son sinónimos. Si estoy en un ambiente pobre como es la meseta central, la capacidad de poner animales va a estar limitada. Ahora, si estoy más en el, supónganse, en el matorral del Golfo San Jorge, que hay mejores condiciones, voy a tener otro esquema, otra productividad primaria. Y si voy más hacia la cordillera, la productividad primaria es aún mejor. ¿Está bien? Entonces, la capacidad de carga o la cantidad de animales que yo pueda meter en el campo va a depender de la producción vegetal, de la especie. No es lo mismo poner una vaca que poner una oveja, ¿sí? Del biotipo, es decir, recuerdan que yo les había dicho que si yo quería producir lana ponía merino, que era más rústica y demás, pero que tenía otro requerimiento nutricional, porque el bicho no está ahí, se banca bien las condiciones de rusticidad. En cambio, si yo pongo una merino, una corridal, que tiene otra exigencia, necesita comer más para poder producir más carne, eh, eso también se va a modificar o va a modificar mi capacidad de carga del campo. Luego, la categoría de animal. No es lo mismo tener un capón que come relativamente parejo que poner una oveja, que la oveja, por tener la función productiva de tener pariciones y el cordero y toda la historia, y el amamantamiento del cordero y todo eso, lo que hace es que necesite mucho más energía para mantenerse en pie. ¿Se entiende? Requiere mucho más energía para poder mantener ese ciclo. Entonces come más. Y después también lo que me determina la capacidad de carga de un campo es el tipo de pastoreo que yo hago. Recuerden que al principio yo les había dicho, miren, si hay un pastoreo continuo, yo no puedo meter 10.000 animales. O a lo mejor sí, bueno, pero viene al ejemplo viene así. En cambio, si yo tengo un pastoreo rotativo o un pastoreo de alternancia, puedo meter 10.000 animales en determinado momento del año, después los saco, dejo descansar el campo y ese campo vuelve a recuperarse de alguna forma, ¿sí? No paso a un estado en el cual hice pelota el campo y ya no lo puedo recuperar. Si hago eso, estoy haciendo algo mal. ¿Está bien? Entonces, la evaluación de pastizales lo que me permite a mí es ver el estado que yo tengo de mi pastizal y determinar la carga animal que puedo colocar en ese campo. ¿Sí? Eso viene de la mano de hacer lo que se denomina la planificación del pastoreo. Que es decir, bueno, che, a ver, que tengo animales pastoreando acá, perfecto. Bueno, ¿qué animales, qué tipo de animales tengo? ¿Qué categorías? ¿Voy a tener capones? ¿Voy a tener ovejas? ¿Sí? ¿Voy a tener borregos, borregas? ¿Cuánto tiempo voy a tener los animales en el campo? ¿Qué periodo de pastoreo voy a tener? Y después, ¿cuántos animales voy a colocar en el campo? Eso, esas preguntas o esos ítems constituyen lo que se llama la planificación del pastoreo. ¿Qué bichos voy a poner? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Y qué número de bichos voy a poner? ¿Se entiende?
Si yo tengo un capón tiene un requerimiento de consumo que es distinto al de la oveja. Una oveja consume, no me acuerdo exactamente el número, pero aproximadamente un 20% más de lo que consume un capón. Entonces, si yo agarro y digo, che, acá puedo meter tantos animales, ¿no? En la evaluación de pastizales. Voy y en realidad me ha dicho que ponga, no sé, 100 capones. La oveja come más. Pongo 100 ovejas, estoy sobrecargando el campo. Muy probablemente lo que tenga al final de cuentas es un proceso de deterioro del campo, ¿sí? ¿Hasta acá vamos? Sí. Sí, profe. Bueno, falta poquito. Vamos a describir el método de evaluación de pastizales que se utiliza acá en Chubut, que se llama el método Chubut. ¿Y qué finalidad tiene? Tiene la finalidad de determinar la disponibilidad forrajera. Así se llama eso, la disponibilidad forrajera es la disponibilidad de forraje o de pastizal que yo tengo para ser consumido. ¿Sí? Bueno, ¿qué cuestiones tiene este método? Lo que hace este método es toma todas las especies vegetales que estén en un campo, todas, ¿sí? Y esto significa que incorpora tanto arbustos, ¿sí? Como gramíneas, que son los pastos, como la foto que muestra ahí arriba a la derecha. A diferencia de otros métodos que, como ocurre en Santa Cruz, que los arbustos no son considerados. Las ovejas comen de todo y comen determinadas partes de algunas plantas, no todas las plantas enteras. Por ejemplo, de los arbustos hay veces que comen las flores, hay veces que comen de otros arbustos, comen los brotes. Entonces, lo que hace este método que está bueno es incorporar no solamente las especies que son consumidas, sino las partes de las especies que son consumidas. ¿Sí? Por ejemplo, uno puede decir, no, mira, de este arbusto las ovejas no consumen todo, solo consumen el brote. Ah, bueno, entonces lo voy a incorporar, voy a analizar, incorporarlo para poder determinar cuántas ovejas puedo meter en el pastizal y considerando la cantidad de producción que yo tengo allí. ¿Sí? El pastizal tiene ciclos de producción, ¿no? O sea, tiene un pico de producción en septiembre por efecto de las lluvias acumuladas del invierno y otro pico de producción en otoño. Entonces uno lo que tiene que hacer es ver que en esas épocas, aprovechar al máximo esas épocas de producción. ¿Estamos? Entonces, lo que se intenta hacer acá es decir, bueno, miren, para seguir trabajando sobre este tema, vamos a medir indirectamente, esto significa sin hacer ningún tipo de corte en la vegetación, qué producción de forraje tengo. Bien, ¿cómo sigo? Bueno, tengo que identificar en mi campo sectores que sean relativamente parejos, homogéneos, que no tengan grandes variaciones en la vegetación, ¿se entiende? Donde yo diga, supóngase, tengo una comunidad que está dominada por pastos cortos y algunos arbustos. Bueno, que eso sea relativamente homogéneo. Una vez que yo identifico estos cuadros homogéneos, lo que se hacen es una serie de muestreos. ¿Sí? Se toma una muestra. Esas muestras, ¿cómo se hacen en este caso? Se hacen a través de un método que se llaman métodos de transectas. Las transectas son líneas que se llaman líneas de marcha. Es agarrar y decir, bueno, voy a empezar a caminar por el campo trazando una línea. ¿Está bien? Entonces, supónganse, ahí dice en la diapo que cada 2.500 hectáreas de campo puedo hacer 3 transectas si el cuadro es homogéneo. Significa si tengo vegetación muy parecida, hago solo 3 transectas. 3 líneas en las cuales yo voy a caminar
y ahora les explico cómo sigue la cosa. ¿Está bien? Ahora, si hay heterogeneidad, bueno, ahí hay que ver un poco si uno puede hacer 2 transectas por tipo de sitio y demás. Esto no es tan importante, pero sí como para que entiendan la metodología. ¿En qué consiste cada transecta? Voy a agarrar y voy a decir, bueno, voy a caminar 200 metros. ¿Está bien? Y voy a tomar, voy a caminar en línea recta 200 metros. Y voy a ir tomando o viendo qué vegetación hay cada determinada cantidad de pasos. ¿Sí? Entonces, yo empiezo a caminar derecho por una línea. Si yo veo que la estructura de mi ecosistema vegetal tiene lo que se llama cobertura de vegetación, es decir, del 100% que estaría todo muy cubierto, que sea como el pasto de una casa bien regada, eso es el 100%. Si tengo la mitad del campo, entre manchones y demás, tengo la mitad del campo con cubierta vegetal, tengo una cobertura del 50%. ¿Sí? Entonces, si esa cobertura es del 65% o más, voy a tomar la medida que yo voy a utilizar cada un paso. Recuerden, voy a marchar 200 metros, voy a dar entonces aproximadamente 200 pasos y voy a tomar una medida cada un paso. ¿Sí? Ahora, si la cobertura vegetal es más baja, es del orden de 45% o menos, voy a tomarlo cada 3 pasos. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá o no? Sí, profe, esto en porcentaje de cobertura, ¿cómo se determina? ¿A ojo o se aplica algún método? Eh, Pensé que no está grabando. En general, uno puede, antes de ir al campo, tenés que hacer un análisis satelital. Primero trabajas con imágenes satelitales, con mapas del lugar que a lo mejor tengas de antes o lo buscas en diferentes sitios. Una vez que vos tenés una idea general de la distribución de la vegetación por análisis en gabinete, vas a territorio. Ahí ya en terreno, digamos, ya debieras tener una idea previa de qué tipo de ambiente es el en el que estás, ¿sí? O sea, ya sabes más o menos en qué cobertura vegetal vas a estar. Y por otra parte, estas áreas ecológicas que yo lo había mencionado en general tienen coberturas relativamente similares. Ahora, cada campo también tiene su comportamiento individual, ¿no? Entonces, tenés 2 formas. Vos vas al campo con una idea preconcebida, que es lo que vos trabajaste en gabinete. Y podés ver medio a ojo si estás canchero con el tema, darte cuenta en qué cobertura estás. Te entrenás con eso, o sea, llega un punto en el cual vos ves el campo y te das cuenta qué cobertura tenés. Pero si querés ser más específico, podés hacer un muestreo. Tirás un cuadrante, ¿sí? O estableces un cuadrante de una superficie determinada y en ese cuadrante agarrás y ahí sí determinás más específicamente qué porcentaje de cobertura tenés. Eh, pero digamos que tenés esas 2 formas. La gente que está más canchera, digamos, que tiene muchos años de experiencia en el tema, sencillamente con verlo te dice, mira, acá tenemos en el orden de el 60, el 70, ¿sí? Es cuestión de práctica, muchas veces. Gracias. ¿Hasta acá vamos? Sí, Voy a ver si... Ahí estoy. ¿Se me ve a mí? Sí. sí, Bueno, esto es así, yo voy caminando, ¿no? Voy caminando por el campo así, taca, taca, hago un paso, ¿sí? Hago un paso así y lo que hago es bajar una aguja, en realidad no es una aguja, ¿vieron las varillas de construcción?
que son una varilla de hierro nervada, bueno, se usa eso, que tiene 1 metro, ¿sí? Entonces yo hago un paso y cuando hago ese paso, digamos, bajo la aguja esta, que tiene 1 metro, esto tiene 1 metro, bajo y toco, por ejemplo, tomo un criterio y lo respeto durante toda la marcha, toco la punta de mi zapatilla o zapato y toco el piso, ¿no? El suelo. Y ahí, donde yo toco el suelo, anoto o me fijo qué es lo que tengo, ¿sí? Con la aguja, bajo la aguja, tuc, y a ver qué les puedo poner como... Estoy robando las cosas a mis hijas. Bajo y resulta que tocó, qué sé yo, un arbusto determinado, con un nombre particular. Entonces toqué el Chuquiraga aurea, por ejemplo, que es una especie. Hago otro paso, ¿sí? Hago otro paso, bajo la aguja y toqué el suelo desnudo, así que no tiene nada. Lo anoto, suelo desnudo. Hago otro paso, ¿sí? Bajo la aguja y toqué una gramínea determinada, festuca, por ejemplo, o estipa, qué sé yo. ¿Entienden? Entonces van marchando y por cada paso, o depende, cada 3 pasos, depende de la cobertura, voy bajando esta aguja que tiene 1 metro de largo y voy viendo qué tocó. Entonces, al finalizar esa marcha de los 100 pasos que yo voy haciendo, voy a tener una planilla con todo un listado de nombres, digamos, de nombres de especies. ¿Dónde está acá? Todo un listado de nombres de especies y la cantidad de veces que tocaron esas especies. ¿Sí? Entonces, lo que va a ocurrir luego, cuando yo termino esa transecta, es que voy a tener una planilla con todas las especies que yo toqué y la cantidad de toques que yo tengo por especie. ¿Se entiende? Entonces, a su vez la aguja está dividida, en la altura está como subdividida cada 10 centímetros. Entonces, por ejemplo, si yo toco, voy a volver a poner la cámara. Si yo bajo la aguja, y esta aguja tiene 1 metro, ¿no? Y resulta que, imagínense que esto tiene 1 metro, que acá me tocó un pasto, no importa, una estipa, que es una especie. Y después tengo una rama de un arbusto que me toca acá, y otra más rama del mismo arbusto que me toca acá, y este arbusto tiene 2 toques, ¿sí? Y lo anoto como 2 toques. Por eso es que está preparado para un ambiente que es arbustivo, porque también mide en altura la presencia de especies. Bueno, a ver. Entonces, ¿me van siguiendo más o menos? Sí, sí. ¿Todo esto para qué? Para llegar a una cosa que se llama el valor pastoral. ¿Y qué es el valor pastoral? Bueno, el valor pastoral lo que hace es, me da una idea de la calidad de la vegetación que yo tengo, ¿sí? Que está basada, ¿sí? En la cantidad de especies que hay, que eso se llama composición florística, que es el número de especies que hay dando vuelta y cuáles son las especies que hay, se llama composición florística. Digamos, no viene al caso, pero sí me da una idea de qué cantidad y calidad de vegetación yo tengo para poder determinar la disponibilidad de pasto y de arbustos. Todo eso, ese conjunto de vegetación, lo voy a traducir en una cosa que se llama materia seca, que no es más que la cantidad de materia que yo tengo que puedo utilizar para que lo consuman los animales. ¿Sí? El valor pastoral o este método lo que me permite es calcular la cantidad, lo que uno quiere finalmente es obtener la cantidad de materia seca que hay en determinado lugar. ¿Para qué? Para tener lo que es la materia seca, es la disponibilidad de forraje. Es la cantidad que yo tengo en un campo de forraje que puede ser aprovechado por los animales que yo tengo. ¿Cómo se mide la disponibilidad forrajera?
Las unidades son kilogramos de materia seca por año, por hectárea. Me faltó ahí por hectárea. Esto me está diciendo, supónganse, puedo decir, 150 kilogramos de materia seca por hectárea. La materia seca significa que, en definitiva, lo que se hace como un cálculo de el pasto seco y la gramínea y los arbustos secos, porque es como un modo de eliminar la variabilidad por efecto del agua. ¿Está bien? Pero bueno, la forma de calcularlo es esta: la materia seca por año lo saco de la transecta, que me va a permitir calcular el valor pastoral, que yo le había dicho algo recién, que es este término de acá, valor pastoral. ¿Sí? Y la disponibilidad forrajera la voy a obtener de la siguiente forma. Esto es una fórmula nada más, no se preocupen por aprendérsela, pero sepan que este valor pastoral yo lo saco de mi transecta en terreno. ¿De qué? De la evaluación de pastizales. Este PF es productividad forrajera. Esta productividad forrajera está colocada en una tabla con la cual ustedes disponen o dispone del evaluador de pastizales, que les permite darse cuenta en relación al lugar donde ustedes estén, al área ecológica, cuál es la productividad promedio de pastizal. ¿Sí? Entonces, esto lo tengo por tabla, el primer término. El segundo término lo obtuve del relevamiento de la vegetación de la evaluación de pastizales. Y este tercer término es un índice de uso, que es un índice que también está tabulado, que es como decir, miren, de lo que nosotros calculamos en total, vamos a tomar un margen de referencia, un margen de seguridad, para no deteriorar no deteriorar el ecosistema vegetal, ¿sí? Entonces esto también está tabulado. Entonces lo único que uno obtiene en terreno es este valor pastoral que se obtiene de la evaluación de pastizales. Y que en definitiva lo que me va a dar todo este conjunto de cuestiones es la disponibilidad de forraje. ¿Y para qué me va a dar? ¿Qué utilidad me va a dar? Bueno, para lo siguiente. Si yo tengo que la disponibilidad de forraje es más chica que 40 kilogramos de materia seca por hectárea, la condición del campo es muy mala y no lo tengo que utilizar. No tengo que poner ningún animal ahí. Si pongo un animal ahí, puede desencadenar una sucesión, una retrogresión que me va a perjudicar el estado en forma permanente. Llámese desertificación. Si tengo 70 kilogramos de materia seca por hectárea, que es lo que yo calculé del valor pastoral, el índice de condición y demás, tengo que tener cuidado, tengo que tener restricciones, no puedo hacer cualquier cosa. Y después, si tengo en el orden de 100 kilogramos por materia seca, el pastizal está en un buen estado. Significa que lo que ese pastizal tiene de animales está en relativamente equilibrio con la capacidad que tiene ese pastizal de soportar. ¿Sí? Entonces, ¿en qué termina toda esta historia? Termina este es un buen laburo que han hecho desde los laboratorios del Sistema de Información Geográfica del INTA, que es hacer un mapa bien específico sobre la disponibilidad forrajera que existe para el ganado ovino en Chubut. Esto es un trabajo donde se han combinado datos de territorio, de terreno, con los sistemas de información. Entonces, el día de mañana, ustedes cuando trabajan, si es que trabajan en este tipo de tema, está bueno esta generación y que también uno entienda qué es lo que uno está generando. Entonces, fíjense, está en marrón la disponibilidad forrajera de entre 0 y 50 kilogramos de materia seca por hectárea por año. Recuerden que lo que está en marrón, entonces, estaría en no utilizable, ¿sí? Acá no hay que meter animales. Entre 50 y 75, todo el resto de esto marrón más claro.
¿sí? Que es una gran proporción de todo el territorio provincial, donde la utilización es restringida. Significa que tengo que tener mucho cuidado a la hora de administrar la cantidad de animales que puedo poner acá. Luego, la parte más verde, ¿sí? Anda en el orden de los 75 a los 100. Esta es la verde más oscura, perdón, más clara. Fíjense que tampoco estoy para tirar manteca al techo, pero ahí estoy un poco mejor. Y verde más oscura es una condición del pastizal que está en el orden de los 100 a los 150 kilogramos de materia seca. Entonces, este, digamos, es el resultado de un relevamiento más exhaustivo y qué sé yo, pero lo que quiero decir es que la finalidad de una evaluación de pastizales es cuidar y conservar el recurso de vegetación de un campo determinado. ¿Con qué finalidad? Primero, para no provocar un deterioro ambiental, es decir, va de la mano de la sustentabilidad ambiental, de uno de los ejes, ¿se acuerdan del famoso desarrollo sustentable? Por otro lado, el hecho de desarrollar sustentablemente la ganadería y no provocar un impacto directo en el pastizal me permite a mí mantener ese esquema productivo a lo largo del tiempo. Por lo tanto, tengo un impacto directo en la sustentabilidad económica. Y esa sustentabilidad económica me va a permitir tener una sustentabilidad ambiental porque los productores van a poder permanecer de un modo continuado en el campo a lo largo del tiempo sin restringir su producción. Por lo tanto, es muy probable que, no es muy probable, hay muchos otros factores, ¿no? O sea, estoy siendo reduccionista, pero es muy probable que ese campo mantenga esa estructura social, es decir, ese tipo que está produciendo va a seguir produciendo, si tiene gente empleada, esa gente empleada va a seguir estando en el campo, ¿sí? Entonces, está todo relacionado, ¿no? Y está todo relacionado con la sustentabilidad de cualquier tipo de emprendimiento, en este caso el emprendimiento de crianza o de cría de ganado bovino. Bueno, creo que con esto estaríamos.